Ahí estamos. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Hola Gino, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Agradecido principalmente por la invitación tan noble, este gesto que es muy bonito en estos tiempos. Lo mejor es aprender acerca un poco de ciencia. El día de hoy traigo un tema que espero sea muy interesante para todo el público. Vamos a hablar un poco de lo que es la resiliencia urbana, vamos a hablar acerca de geología, a grandes rasgos. Y bueno, lo que destaco de esta charla es que no hay que tener ningún conocimiento previo, vamos a hablar generalidades, no nos vamos a aburrir con tecnicismo, ni mucho menos. Así que vamos a comenzar con un video introductorio. Así que, bueno, los dejo ahora con el video. La falla de San Ramón está activa y recorre 8 de las comunas más pobladas de Santiago, algo así como desde Lo Barnechea hasta Pirque, mejor dicho, desde Río Mapocho hasta Río Maipo, a lo largo de todo el borde oriente de la capital. Son aproximadamente 2 millones de personas las que se verían afectadas por un sismo de 7,5 grados que podría levantar la Tierra hasta 9 metros de altura. Y ese movimiento llega hasta la superficie, es decir, el suelo de estar así pasa a estar así. Las autoridades gubernamentales aún no toman medidas con respecto a la construcción de viviendas en aquellas zonas y muchos de los que viven sobre esta ni siquiera tienen esa información. ¿Y esa persona cuando usted le compró la casa les dijo que estaba arriba de la falla de San Ramón? No, No. no, esa información yo creo que a nadie se la vende. Incluso no han incorporado la falla de San Ramón en el plan regulador metropolitano, a pesar de que geomen que podría detonar su energía en cualquier momento. Bueno, realmente un tema preocupante que afecta o afectará principalmente a la zona metropolitana, la ciudad del Gran Santiago. Ahora a continuación voy a dar pase a la presentación. Un segundo para poder presentar. Ahí estamos. Bueno, como anteriormente mencioné, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la resiliencia urbana. Los desastres no son naturales, sino de decisiones completamente humanas. Me presento, soy Cristóbal Muñoz, aficionado a los temas de sismología, eh, también temas científicos como la meteorología y otros fenómenos naturales que afectan a nuestro país y el mundo. Así que comencemos. Bueno, primero tenemos que ver acerca de qué es la resiliencia. Básicamente tenemos que ver este concepto para entender un poco de lo que estamos tratando en este tema y cómo lo vamos a emplear con la falla de San Ramón en este caso, que es el tópico específico de la charla. Bueno, básicamente la resiliencia corresponde a esta capacidad que uno tiene, que todo ser humano posee, a poder sobrellevar un agente perturbador o por la ocurrencia de un fenómeno o circunstancia adversa. En este caso, como nos estamos enfocando en lo que son los fenómenos naturales, vamos a hablar acerca, por ejemplo, de terremotos, tsunamis, aluviones, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios forestales, entre otros desastres más que existen a nivel mundial. Es muy importante saber que nuestro país es un ejemplo de la resiliencia. Sabemos que día a día tenemos que conllevar cada fenómeno y que en cualquier minuto estamos propensos a sufrir alguno de ellos. Bueno, por otra parte, vamos a hablar qué es un desastre. ¿Ya? Un desastre
corresponde, según la Real Academia Española, a una desgracia grande, un suceso infeliz y lamentable. O sea que tiene consecuencias, en este caso, por ejemplo, de fallecidos o víctimas en sí por el desastre ocurrido, entre otras. Pero ahora bien, hablando, ¿qué es un desastre natural? Ahora vamos a emplazar esta misma definición, que es desastre, pero le agregamos la palabra natural. ¿Cómo podríamos identificar esto? Y esto quiero que le presten mucha atención, por favor, porque esto es el tema principal de la charla. Ahora, vamos a ver entonces. Teniendo la palabra desastre, sabemos que es una desgracia grande, un suceso infeliz y lamentable. Ahora, nosotros, si le agregamos la palabra natural, tenemos dos caminos a los cuales podemos llevar. Que sea este de causa natural, en este caso una desgracia grande, un suceso infeliz de causa natural, y por otra parte tenemos lo que es la misma desgracia, que es un suceso infeliz y lamentable, pero de origen natural, ¿sí? Son completamente distintos estos términos. ¿Por qué? Porque en una estamos viendo el efecto que produce, que es a causa de lo natural, pero por otra parte nosotros lo que tenemos es que se origina del lado natural, pero no necesariamente es causa natural. Entonces, tenemos que ejemplificar bastante esto para poder entender la terminología que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de desastres, esta es una línea de tiempo del siglo pasado, siglo XX. Tenemos una línea desde el año 1900 hasta el año 2020 aproximadamente, y vemos a lo largo cada fenómeno natural y desastre natural que se ha producido en nuestro país. Si ustedes se dan cuenta, son muchos. Voy a agregar acá el puntero láser para que sea más claro. Partimos en 1906 con el terremoto de Valparaíso, un gran terremoto. Después continuamos en el siglo, 1922, tenemos, por ejemplo, incendio en Cautín, tenemos después en 1922 también un terremoto en Vallenar, en 1928 terremoto de Talca, tenemos erupción del volcán Quizapu, que fue una gran erupción en el 1932, tenemos en el 1939 acá el terremoto de Chillán, un terremoto que realmente fue un cambio en cuanto a la normativa y legislación chilena en cuanto a la construcción antisísmica, por ejemplo. Después continuamos, tenemos el año 1960 con el terremoto, gran terremoto de Valdivia, que hasta el día de hoy es el gran terremoto a nivel mundial. Tenemos la erupción del volcán Calbuco en el 1961, y así podemos avanzar con aluviones, erupciones, inundaciones, sequías, por ejemplo. Y recientemente también tenemos en los últimos 10, 15 años terremotos también acá en el Maule en el año 2010, erupción en el volcán Chaitén año 2008, los grandes incendios que afectaron a la zona centro-sur de Chile, en este caso, que fue en Concepción, todo lo que fue la región del Biobío específicamente. Año 2015 también tenemos el terremoto de Yapel, que fue en Coquimbo, la región de Coquimbo, terremoto de Pisagua también en el año 2014, y también, cómo no olvidar, la erupción del volcán Calbuco también, y Villarrica, que también tuvo bastante actividad a eso del año 2015. Por lo tanto, lo que queremos ejemplificar aquí es que Chile es un país donde existen, donde hay frecuentemente catástrofes o fenómenos naturales que nos afectan y nos azotan a nivel de población. Ahora, si nosotros hablamos de cantidad, de números, podemos decir que durante todos estos años hubieron más de 500.000 muertes, ¿sí? O sea, estamos hablando de algo no menor. Por lo tanto, no podemos dejar pasar estas actividades y fenómenos que existen a nivel natural. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos a hablar específicamente de la falla de San Ramón. ¿Por qué? Porque esto es una falla que produce un peligro inminente en lo que es en la ciudad de Santiago, principalmente. ¿Por qué abarco la ciudad de Santiago? No por ser centralista, sino más bien porque acá en esta ciudad, en la región metropolitana, se concentra la mayor población, en este caso a nivel porcentual, del país.
podríamos hablar de distintos fenómenos, por ejemplo, de aluviones, de Chaitén, que es un fenómeno natural muy claro de ver en cuanto a la resiliencia. Entonces, hay distintos fenómenos, pero en esta presentación nos vamos a enfocar acerca de lo que es la falla de San Ramón. Bueno, en términos generales, corresponde esto a una falla geológica que es de tipo cortical, básicamente que tiene una profundidad, en este caso, muy superficial, es de tipo inversa. ¿Qué quiere decir? Bueno, vimos en el video que había un geólogo de la Universidad de Chile que explicaba que el tipo inverso quiere decir que este bloque de pisos se levanta sobre la superficie. Por lo tanto, en este caso, si se desencadenara un gran terremoto en la falla de San Ramón, el territorio donde se emplaza la falla podría sufrir una elevación de aproximadamente 9-10 metros. ¿Ya? Se ubica en la región metropolitana, específicamente en Santiago, y tiene una extensión aproximadamente de 40 kilómetros. En este caso, estamos hablando que está comprendida entre Río Mapocho y Río Maipo, así como a grandes rasgos. Y bueno, tiene una profundidad media de 10 y 12 kilómetros. Bueno, y acá en la imagen podemos representar la falla de San Ramón como esta segunda falla de tipo inversa, y en este caso tendríamos nuestros bloques que representarían en este caso la superficie terrestre, pero si se desencadenara un movimiento telúrico, lo que tendríamos sería básicamente este movimiento. Tenemos un plano de origen acá, un plano de falla, el cual se va a deslizar esta falla, va a producir un levantamiento sobre la superficie, que aproximadamente esa diferencia, como mencioné anteriormente, podría ser aproximadamente de 10 metros, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver a nivel de mapa a dónde se ubica. Básicamente acá estaría la falla de San Ramón, atraviesa todo lo que es el perfil longitudinal de Santiago, y lo más importante que hay que destacar acá es que abarca comunas bastante importantes. Por ejemplo, partimos acá en el sur, de sur a norte, de Puente Alto por acá, La Florida, después sigue La Reina, Peñalolén, Las Condes, terminamos acá en Lo Barnechea, Vitacura también, que es una comuna adyacente a estas que podrían verse afectadas. Por lo tanto, es muy peligrosa esta falla. ¿Por qué? Porque estamos hablando del orden de aproximadamente 500.000 habitantes, 600.000 habitantes por comuna. En este caso, Puente Alto sabemos que es una gran comuna que tiene aproximadamente 550.000, 600.000 habitantes. Entonces, el orden de personas que habitan en estas zonas son bastantes, ¿sí? Entonces, lo que acá queremos clarificar básicamente corresponde a la falla que se emplaza de norte a sur, en este caso, sobre el cordón cordillerano. Y bueno, acá podemos ver que en este perfil transversal se ubica la falla de San Ramón en distintas profundidades. Y acá vemos que abarca desde la superficie terrestre hasta aproximadamente los 10 o 12 kilómetros hacia abajo. O sea, estamos hablando de una falla bastante superficial. Cabe destacar que la profundidad es muy importante aquí, porque, por ejemplo, aquellos sismos que nosotros percibimos día a día en Chile, bien digo, están en el orden aproximadamente de los 30, 40 kilómetros, ¿sí? O sea, son sismos que igual son bastante profundos en comparación a 10 kilómetros, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vivimos un sismo, por ejemplo, en la región de Coquimbo de 4,5 Richter, a una profundidad media de 50 kilómetros, nosotros lo percibimos como, por ejemplo, 3 o 4 Mercalli, ¿sí? Entonces, todo va a depender del tipo de suelo, obviamente, también. Pero a lo que quiero llegar es que al ser una falla bastante superficial, si se produce un sismo de tal característica que, por ejemplo, esté en el orden de 3 o 4 magnitud Richter, podría desencadenar fatalidades en la región metropolitana, porque se encontraría bastante cerca. Y si nosotros nos damos cuenta, la falla de San Ramón está bastante cerca de las comunas. Por ejemplo, a nivel de kilometraje, estamos a unos 10, 15 kilómetros del centro neurálgico de la ciudad. Estamos, por ejemplo, acá a tan solo 5 o 3 kilómetros de Puente Alto. Estamos acá a 2 kilómetros de La Florida. Y acá en este caso, por ejemplo, en Peñalolén, estamos sobre la falla, lamentablemente. Bueno, avanzando en cuanto a la geología de esta falla, acá tenemos lo que se trata una trinchera, en este caso una excavación que se hace
cerca de la quebrada de Macul. Esto es un experimento, un estudio que se hace investigativo. ¿Y qué se quiere hablar aquí en cuanto a la falla? Se quiere demostrar la existencia de esta falla. Y si nosotros estamos hablando de la existencia de la falla, nos tenemos que dar cuenta en esta parte. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros, en simples palabras, tenemos una capa que sigue acá de izquierda a derecha. Acá estoy con el puntero láser clarificando la capa. Pero si ustedes se dan cuenta, en esta parte hay una segunda capa que está sobre la primera. Por lo tanto, acá existe una ruptura. Por lo tanto, podemos decir que por acá se produce la falla de San Ramón o el plano de falla que anteriormente vimos. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en este estudio paleosismológico que se hace, tenemos distintas capas de seguimiento. Por ejemplo, en este caso, esta capa corresponde a una capa que tiene aproximadamente 8.000, 9.000 años de antigüedad. Por lo tanto, se supone que si la de arriba tiene aproximadamente 17.000, 21.000 años de antigüedad, debería estar, en este caso, cercana a ella. Pero acá vemos que está aproximadamente medio metro, 1 metro, diferencia con la otra. Por lo tanto, acá se puede clarificar la existencia de la falla. Por lo tanto, acá, para resumir, vemos el escarpe de la falla asociada y vemos básicamente las capas que se van dimensionando a lo largo de los años. Y si ustedes se dan cuenta, y lo más importante que hay que destacar, es que acá nosotros tenemos el suelo, la superficie, básicamente. Entonces, si estamos viendo esta falla llega a la superficie. Por lo tanto, esto aún, más aún así, es un peligro para la población que se encuentra viviendo en las cercanías de esta falla. Por lo tanto, es muy peligrosa a nivel geológico. Ya, vamos a continuar. Acá tenemos un extracto del capítulo 4. Estos son las aventuras de Benjamín Vicuña Maquena. Este es un libro bastante antiguo, que son crónicas, básicamente. Acá habla acerca de un terremoto en el año 1730, año en que se produce un terremoto de magnitud importante. No sabemos específicamente de cuánto fue la magnitud, pero sí podemos ver un poco la intensidad que tuvo, la repercusión que tuvo sobre la ciudad de Santiago. Por ejemplo, acá en el extracto dice que el terremoto tuvo estragos que se producen en las iglesias, en edificios públicos, desprendimientos, por ejemplo, acá. Entonces podemos tratar de que esto puede haber sido un terremoto posiblemente asociado a esta falla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso después se hacen estudios en cuanto a las intensidades, se clarifican un poco también en relación a las otras ciudades en las cuales se percibió, y se puede dar posiblemente, que esto es solamente un término probabilístico, que puede haber venido en gran parte del cordón cordillerano. Por lo tanto, al ser tan cercano al cordón cordillerano y un sismo importante que produce estragos, repercusiones sobre edificios públicos o también sobre las iglesias, que en ese momento era muy importante acá en Chile, podríamos asociar que podría haber sido bastante superficial. Y al ser superficial, lo único que nos queda es que pueda haber sido un terremoto a partir de la falla de San Ramón, ¿ya? Es muy importante también ver las crónicas. ¿Por qué? Porque así también existen los estudios determinísticos y probabilísticos que nos enseñan más o menos un poco la peligrosidad que tiene en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, estamos hablando que se han producido terremotos desde el año 1730 y obviamente desde antes, ¿sí? Entonces, ahora lo ideal es ver el futuro y saber más o menos en cuánto tiempo aproximadamente se podría vivir otro posible terremoto de la falla de San Ramón. Bueno, acá vemos un mapa de Santiago. Vemos básicamente acá el crecimiento urbano que tiene la ciudad de Santiago a lo largo de los años. En este caso, estamos viendo desde el año 1541, acá estamos viendo que en el 1541, bien digo, solamente esa era la población urbana que existía en Santiago, ¿sí? O sea, era bastante poca a la actualidad. Después seguimos avanzando, la población en el año 1960 va creciendo notablemente, después continúa en el 1985 y así hasta el año 2017,
donde vemos que, por ejemplo, la población urbana, el crecimiento urbano que tiene Santiago es bastante mayor. Y en algunos casos, por ejemplo, se acercan bastantes o incluso cruzan la falla de San Ramón. Entonces, acá lo que queremos tratar en esta imagen es que el asentamiento poblacional, el asentamiento urbano que ha tenido durante estos años, ha ido creciendo exponencialmente. Y bueno, es de esperar que en los próximos años también la población sigue aumentando, ¿sí? Y bien lo vemos el día de hoy. Bastantes proyectos inmobiliarios se emplazan, por ejemplo, en comunas de la Florida, en Peñalolén, tenemos un aeródromo que es el principal aeródromo privado que tenemos acá también en Santiago, por lo tanto hay bastantes cosas y emplazamientos que se sitúan en las cercanías de la falla. Por ejemplo, acá en La Reina tenemos una planta nuclear, tenemos también más al norte una planta de aguas andinas, hacia el sur también tenemos emplazamientos urbanos sociales, o sea, estamos hablando de que en este caso el gobierno emplaza casas sociales o departamentos, edificios sociales que se han hecho últimamente en las cercanías de esta falla. Por lo tanto, no hay ningún estricto rigor que legisle un poco la construcción urbanística que hay sobre la falla. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que se trata el riesgo. Como sabemos, el riesgo corresponde a la vulnerabilidad por el peligro. Ahora, es muy importante saber que la vulnerabilidad depende de nosotros, básicamente, y el peligro asociado, en este caso lo vamos a asociar netamente a lo que es la falla de San Ramón. Sabemos que la falla de San Ramón es un riesgo, un peligro inminente que hay, por lo tanto el peligro es alto, ¿sí? Entonces lo ideal para bajar el riesgo es multiplicar, en este caso, una vulnerabilidad baja con un peligro alto, que en este caso no lo podemos modificar porque el peligro ya está. Por lo tanto, el caso ideal que tenemos que hacer es que la vulnerabilidad sea baja. Pero lo que tenemos es que el caso actual, año 2020, es que la vulnerabilidad es alta. Por lo tanto, al ser una vulnerabilidad alta con un peligro alto, obviamente que probabilísticamente el riesgo va a ser alto. Por lo tanto, ¿esto de qué depende? Netamente de nosotros. Bueno, acá vemos un poco en diseños gráficos lo que se refiere a la vulnerabilidad social netamente de estas comunas, Puente Alto, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes. En este caso vemos que durante los años a nivel intersectorial, por ejemplo, la escolaridad en las comunas va subiendo. Por ejemplo, acá en Peñalolén está en el 32,7%, la escolaridad en La Florida 26,4%, en Puente Alto 25,9%. Y así vemos también que, por ejemplo, la habitacionalidad, que en este caso es cómo nosotros vamos emplazándonos a nivel de vivienda, en las comunas va subiendo. Por ejemplo, acá en Las Condes no es tanto, porque sabemos que Las Condes es un espacio, una comuna donde hay más edificios de empresas, por lo tanto no hay tanta vivienda. Pero, por ejemplo, acá en Peñalolén va subiendo, 20,9%, en La Florida el 18,7%, en Puente Alto 19,9%. Por lo tanto, esta tendencia va subiendo. Entonces, lo que hay que saber de esto, que es de la encuesta CACEN en el año 2015, que durante los años que van pasando, esto sigue aumentando. Por lo tanto, por ejemplo, acá vemos la falla de San Ramón, que está emplazada en estas comunas, a lo largo de estas comunas, va longitudinalmente. Y, por ejemplo, acá en la Florida, recalco mucho la Florida porque el día de hoy existen más de 20 proyectos inmobiliarios que están en construcción, o sea, están en etapa de ejecución. Por lo tanto, sabemos que está el riesgo inminente de esta falla de San Ramón, pero aún así se sigue construyendo en la localidad. Y asimismo, por ejemplo, en Peñalolén, que se encuentran universidades, por ejemplo, la Adolfo Ibáñez, que es una gran universidad, se encuentra también cerca de La Reina, Peñalolén, el Templo Bajay, que es uno de los principales templos que aglomera personas, específicamente también en los fines de semana. Las Condes tenemos acá, bueno, la Reina, se me pasó decir que tenemos el aeródromo, que está emplazado al lado de la falla de San Ramón. En Las Condes tenemos emplazados diversos centros deportivos, por ejemplo. Se encuentra también el observatorio del Cerro Calán, de la Facultad de la Universidad de Chile. Y bueno, y así también podemos ver en Vitacura y Lo Barnechea, que también se emplazan acá en Vitacura otro aeródromo. Así que tenemos bastante
infraestructura crítica a lo largo de la falla. Y así también hay que considerar, por ejemplo, hospitales, comisarías y también infraestructura crítica como antenas de telecomunicación, entre otras generalidades. Bueno, ahora hablemos de un poco del ciclo de riesgo que tenemos y cómo podemos llevarlo, en este caso, a la actualidad. En este caso, acá nosotros comenzamos con un evento, tenemos una alerta o tenemos una evacuación simplemente. Acá en este caso el evento que se produce es posiblemente un terremoto en la falla de San Ramón, ¿ya? De la base de ello vamos a trabajar. En relación a eso, una vez ocurrido el evento, hay una respuesta, que obviamente puede ser una respuesta inmediata, puede ser una respuesta tardía, que puede durar horas, días o semanas. En cuanto a la respuesta, me refiero básicamente al plan de evacuación, al plan de contingencia que se va a realizar, por lo tanto, netamente es la respuesta que nosotros tenemos ante el evento, ¿ya? Después de la respuesta sigue un plan de recuperación, que eso ya es un poco más tardío, que puede durar semanas, meses o años. Recuperación netamente trata de cómo vamos a sobrellevar esta emergencia. O sea, por ejemplo, si vamos a reconstruir, si vamos a mejorar las viviendas, si vamos a mejorar, por ejemplo, las instalaciones públicas o simplemente cambiar planes. Y bueno, en cuanto después a la recuperación, lo sigue un plan estratégico que se refiere netamente a la mitigación. Y es aquí donde la resiliencia trabaja netamente, porque en la mitigación nosotros vamos a evaluar los impactos que hay sobre la población y además vamos a ver cuáles pueden ser las soluciones definitivas a lo que podría ser este evento. Sabemos que un evento como tal característica, un terremoto, no podemos solucionarlo fácilmente, sino que tenemos que tratar de mitigar y minimizar lo que va a ser el impacto que va a tener sobre nuestra población. Y obviamente la mitigación puede durar años e incluso décadas. Y bueno, finalmente tenemos lo que es la preparación, y acá en la preparación quiere referirse a todo lo que son los planes de evacuación, los planes de mitigación que hacemos anteriormente en el paso de mitigación. Y bueno, preparación básicamente corresponde a lo que nosotros vamos a trabajar con la población, con la gente, con la comunidad. Y esto básicamente es algo perpetuo, no es algo que la preparación sea una vez al mes o que sea una vez al año. No, esto tiene que ser periódicamente y esto también puede durar años y décadas. Lo más importante es que esto tenga una periodicidad para que la preparación sea constante. Y eso lo vemos fielmente reflejado en los planes de evacuaciones que tienen distintos centros educacionales como colegios, universidades, pero el problema va en que este paso es el más primordial y el que menos se realiza, porque todos sabemos que muchas veces evacuaciones no se hacen, porque algunas veces se pierde tiempo o no hay tiempo. Por lo tanto, la preparación tenemos que darle un énfasis bastante importante para poder sobrellevar este evento y alerta o evacuación. Y bueno, asimismo esto corresponde a un ciclo, pero la distinción es que cuando nosotros llegamos preparadamente, ya con las medidas de mitigación y recuperados a este evento, nosotros vamos a tener una mejor respuesta ante esto. Y esto es lo que quiere decir resiliencia. A nosotros, cuando nos hablan de resiliencia, básicamente tenemos que pensar cómo nosotros podemos conllevar esta situación o podemos vivir con ella. Bueno, y aquí tenemos un gráfico de lo anterior. Acá tenemos dos distintas curvas. En este caso vamos a analizar la primera. Tenemos acá un punto que en este caso corresponde al punto donde se desencadena un evento. Recordemos que este evento puede ser muy aleatorio, entonces no sabemos cuándo y dónde va a ocurrir específicamente. Por lo tanto, las condiciones son iguales, tanto para curva 1 como para curva 2. No sabemos en qué punto va a tocar, pero en algún momento sí va a desencadenar un proceso, un fenómeno como un terremoto. En este caso, en la curva número 1, nosotros decaemos, obviamente, que en este proceso de la respuesta ante el evento, y obviamente esto va a tener una baja importante, hasta donde va a llegar a un vértice, y en este caso, cuando nosotros dejamos de bajar y llegamos a la meseta de la curva, en este caso al vértice de la curva, comenzamos en el proceso de la recuperación, empezamos a recuperarnos
lentamente. En este proceso, cuando nosotros estamos bajo la curva, se llama un proceso de depresión. En este proceso, netamente, toda la población sectorial se encuentra afectada en cuanto a infraestructura o con su salud o en distintos ámbitos realmente. Por lo tanto, después comienza un periodo donde superamos esta depresión y comienza el momento de la preparación, ¿sí? Cuando ya nosotros mitigamos este evento, comienza la preparación. Y luego subimos, subimos, subimos hasta llegar a nuestro estado actual donde estábamos acá. Si ustedes se dan cuenta, en la curva número 2 nosotros vivimos exactamente lo mismo. Tenemos un evento, un terremoto en este caso, que puede ser en la falla de San Ramón, desencadena una catástrofe y obviamente vamos a tener una caída fuerte y obviamente un momento de depresión, que en este caso, en relación al tiempo, puede durar meses o incluso años. Y obviamente después comenzamos una rápida subida de depresión hasta llegar a nuestro momento inicial donde nosotros ya nos encontrábamos antes del evento, ¿sí? Y bueno, la diferencia que quiero recalcar es que en este caso, en la curva número 2, el momento de depresión, donde se sufre más realmente en cuanto a costos de vida o infraestructurales, entre otros, es mucho menos que en el de la curva 1. Si ustedes se dan cuenta, en el momento que nosotros llegamos al momento de depresión y desde donde salimos desde el momento de depresión, el tiempo es casi 4 o 5 veces incluso a la curva número 2. Por lo tanto, lo que nos importa a nosotros como geólogos o profesionales del área es cómo también nosotros podemos imitar o de hecho mejorar esta curva número 2, ¿sí? Entonces, para ello, ¿cómo podemos lograr una curva número 2? Vamos a hablar de distintos puntos que realmente son bastante importantes y realmente hay más puntos, pero estos son los que nosotros tenemos que darle más énfasis y que podemos trabajar también en un corto plazo, ¿sí? Porque hay medidas que son de largo, también mediano y corto plazo, pero esto básicamente corresponde a un trabajo que puede ser a corto plazo. Como medida número 1, tenemos lo que es el trabajo colaborativo y multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, en este caso, no podemos trabajar solamente independiente, como geólogos, o por ejemplo, como sociólogos, o por ejemplo, también como geógrafos. No, esto tiene que ser un trabajo colaborativo y multidisciplinario, ¿sí? O sea, estamos hablando que básicamente, si estamos hablando, por ejemplo, a un nivel comunal, tenemos que trabajar desde, no sé, desde el alcalde, que en este caso corresponde a la máxima autoridad municipal y también tenemos que ir bajando obviamente así con los profesionales del área. Tenemos que tener un comité asesor de profesionales que nos puedan ir guiando e indicando qué es lo que nosotros podríamos hacer y o mejorar también, ¿ya? Bueno, junto a ello hay que tener un monitoreo sísmico constante en la zona específicamente. Esto para saber un poco cómo se va moviendo el terreno, cómo va siendo la actividad sísmica y así poder notar tal vez algunos enjambres que se puedan realizar o cuando la actividad incrementa, tener un poco más de precaución y tener planes de mitigación ante un enjambre, un posible movimiento telúrico, ¿ya? Y esto está bastante reforzado el día de hoy. Tenemos distintas estaciones sismológicas emplazadas a lo largo de la falla y una de las últimas que se emplazó fue en la comuna de Pirque, Puente Alto, ahí en el lado intercomunal de ellas, y que básicamente estudia cómo se va moviendo esta falla y va identificando aquellos sismos que pueden producirse en el cordón cordillerano. Bueno, por otra parte, tenemos que identificar la infraestructura crítica. Como les mencioné anteriormente, hay bastante infraestructura crítica y me voy a devolver porque quiero mencionarlo acá en el mapa. Acá, por ejemplo, por el lado de La Reina, Peñalolén, estamos con la planta nuclear, tenemos la Universidad Adolfo Ibáñez por acá un poco más al sur, el Templo Bajay que se encuentra cerca de la quebrada de Macul, y así todos los proyectos inmobiliarios que se emplazan hacia el sur, llegando hasta la Vizcacha, obviamente. Y bueno, eso es la infraestructura crítica. Tenemos también grandes antenas de telecomunicación, también antenas que nos sirven de suministro eléctrico. También tenemos
distintos sectores de agua potable, como es la planta de agua potable de aguas andinas, por ejemplo, y obviamente un poco más al norte tenemos lo que es el Observatorio Astronómico Nacional, que en este caso es de la Universidad de Chile, que también es bastante primordial salvaguardarlo. ¿Sí? Entonces tenemos bastante infraestructura crítica. Y así también tenemos que añadir aquellos edificios públicos, como también lo son así aquellos edificios de la red de salud, que son bastante importantes, más el día de hoy en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, también, obviamente, a partir de la identificación de esta infraestructura crítica, tenemos que hacer regir la normativa sísmica. Nosotros como profesionales tenemos que insistir netamente en que se debe regir según la normativa sísmica. Hemos visto en el último tiempo que, por ejemplo, en el año 2010, cuando se produce el terremoto del Maule, 27 de febrero, varios edificios, tanto acá en Santiago como en la ciudad de Concepción, no se hicieron regir por la normativa sísmica. ¿Y qué pasó? Netamente lo que desencadenó fue una fatalidad. Hubieron pérdidas enormes en cuanto a vidas de las mismas personas, los habitantes, pérdidas humanas que no son menores. Por lo tanto, son claros ejemplos que hay en el tiempo que nos dicen que tenemos que hacernos regir por la normativa sísmica. Por otra parte, el marco normativo tenemos que hacerlo antes del ordenamiento territorial. ¿A qué nos referimos con este punto? Que, bueno, el día de hoy existe un marco normativo, pero al ser normativo, lo que hace es solamente dar consejos de cómo se podrían hacer las cosas, pero nosotros lo que podríamos hacer es realizarlos antes del ordenamiento territorial para así tener un poco más clara la idea y el panorama de cómo se rige, en este caso puede ser la zonificación del suelo, o podemos identificar los distintos riesgos, por ejemplo, aparte de la falla de San Ramón, en la quebrada de Macul tenemos riesgos de aluviones, de remociones en masa, entonces son distintos riesgos los que hay. Y bueno, junto a ello también tenemos que intensificar la fiscalización del fiel cumplimiento de la ley. No basta solamente con otorgar permisos para construcciones, sino que al momento de que se planee la ejecución de este emplazamiento inmobiliario, tener que ir fiscalizando a ver si se está cumpliendo tanto el marco normativo como también la normativa sísmica, que es muy importante para la construcción de aquellos edificios que se supone que el día de hoy deben ser resilientes. Y bueno, también tenemos que prohibir la construcción y los nuevos emplazamientos que se van realizando a lo largo de estas comunas porque no podemos dejar que en este caso, si nosotros vemos acá el crecimiento urbano, por ejemplo, acá en esta parte de la zona sur, siga subiendo el límite urbano. De hecho, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hace un par de años, el límite urbano de Santiago solamente era esto lo que estoy marcando ahora con el láser. Todo esto amarillo de color naranjo, esto era lo que era el límite urbano. Pero ahora vemos que por formalidades ha ido subiendo y se ha ido emplazando sobre el límite urbano. Bueno, también tenemos que reordenar un poco el territorio y la zonificación del suelo. Tenemos que sentarnos a pensar y ver un mapa para poder ver las zonas estratégicas de dónde podemos construir y desde dónde no podemos construir. Por lo tanto, es muy importante tener claro eso, porque no podemos llegar y construir sobre la falla de San Ramón, en este caso, porque si se produce un terremoto en aquella falla, podría ser bastante lamentable en cuanto a vidas que se están produciendo ahí en ese caso, que se están emplazando en las nuevas condominios o casas también que hay cerca de la falla. Y bueno, también tenemos que promover una prevención sísmica, cosa que el día de hoy se hace, pero muy vagamente. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, evacuaciones por parte de la ONEMI, tenemos planes de evacuación en colegio, en universidades, en distintas facultades también, pero no se promueve. Están, pero se deben practicar. ¿Ya? Y finalmente, tenemos que generar estas instancias de divulgación científica que son muy importantes, porque realmente si no existen estas instancias de divulgación científica, por ejemplo, como vimos en el video del inicio, la gente no tiene idea que está sobre una falla, qué significa una falla, cuál podría ser la repercusión que podría tener al formarse ahí un terremoto.
Por lo tanto, vemos que también la vulnerabilidad social es bastante. Y si lo vemos en un grupo etario, el grupo etario va aproximadamente, en mayor porcentaje, en la tercera edad. Por lo tanto, tenemos que ayudar a poder bajar esa vulnerabilidad y hacer llegar los conocimientos a lo que es la divulgación científica. Bueno, entonces, como nombré anteriormente, el día de hoy en relación al monitoreo sísmico se emplaza sobre las fallas. Vemos acá alrededor de 4 o 5 estaciones que están cercanos e incluso sobre la falla, que el día de hoy monitorean 24/7 en el Centro Sismológico Nacional acá los movimientos que se producen. Por lo tanto, es muy importante conocerlos. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos tener un panorama de qué podría venirse posiblemente después. Y esto no es predecir, solamente es tener un estudio probabilístico, un poco que se trata en cuanto a la determinación de ciertos movimientos telúricos. Recordemos que por parte del Serviu, en este caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, existen metodologías de tipo probabilístico que nos pueden decir que posiblemente podría haber un terremoto. Esto es bastante importante porque según las crónicas y registros que nosotros tenemos, uno de los últimos grandes terremotos que existen en la zona es aquel que se produce el 4 de septiembre del año 1958. Se produce cerca de la localidad de Las Melosas, en Cajón del Maipo, y tiene una profundidad cercana a 10 kilómetros, ¿sí? Por lo tanto, tiene una repercusión bastante grande en la población. Si hablamos de magnitud e intensidad, la magnitud a la cual va dirigido este movimiento es aproximadamente entre 6,7, 7,8 Richter. No se tiene muy claro debido a los registros sismológicos, pero por ahí va variando la magnitud. Pero en relación a la intensidad que tiene este movimiento telúrico, está en el 9 Mercalli. Y sabemos que 9 Mercalli es bastante fatal porque se producen muchos daños considerables y también así repercusión en la población. Y bueno, recordar también a ustedes quienes están viendo que estos estudios probabilísticos se basan básicamente en estudios académicos que se hacen junto a universidades y obviamente con colaboración de internacionales. Por ejemplo, tenemos al autor Cornell, tenemos al autor Algermissen o Perkins, y Anderson y Trifunakan, que son aquellas personas que han estado ayudando con sus aportes académicos, en este caso, para determinar esta metodología probabilística. Y bueno, básicamente para determinar estos estudios se usan distintas plataformas y programas a nivel académico y, bueno, de investigación, y así se puede tener un poco más claro el panorama en relación a lo que podría ser el movimiento o posible terremoto. ¿Sí? Y si hablamos de un posible terremoto en la falla de San Ramón, solamente para tener una idea. Hablando en cuanto a la aceleración del suelo, por ejemplo, en el año 2010, cuando se produce el terremoto del Maule, el 27 de febrero, acá en Santiago el suelo alcanza una aceleración de aproximadamente 23-24% la constante de gravedad, ¿sí? Pero tenemos registros de un movimiento telúrico que se produce en Japón, específicamente en Kobe, que es producto de una falla, en este caso, la falla de Nojima, y bueno, tiene una magnitud de 6,9 Richter, disculpen, un 6,9 en la magnitud de momento, y causa aceleraciones máximas de 80% la constante de gravedad. O sea, en relación al terremoto del 2010, es bastante alto. Y bueno, asimismo, se han hecho estudios probabilísticos en la falla de San Ramón y se estiman valores, solamente se estiman valores determinísticos que si se llega a emplazar un movimiento telúrico en el orden de magnitud de momento 7, estas aceleraciones podrían llegar incluso al 100% la constante de gravedad. Por lo tanto, si hablamos en el orden de daños, en el orden de impacto que podría tener sobre la población, podría ser incluso 2 o 3 veces más fuerte lo que fue el año 2010 en el terremoto del 27F. Nosotros ya vemos que acá en Santiago se producen grandes daños en la ciudad en cuanto a distintos emplazamientos de edificios. Por ejemplo, tenemos acá los edificios que se producen en Maipú, tenemos distintos acá en Ñuñoa que también sufrieron bastantes daños. Entonces, ni imaginar qué podría ser esto con un terremoto desencadenado en la falla de San Ramón.
Y bueno, para ir finalizando ya, esto obviamente es un trabajo colaborativo entre el Centro Sismológico Nacional, que se encarga del monitoreo sísmico, obviamente de la ONEMI, que es el organismo institucional y gubernamental que ayuda en cuanto a la preparación y prevención. Tenemos la Defensa Civil de Chile, la Protección Civil también, que nos ayudan a llegar a la comunidad. Y lo más importante en este caso es poder incluir a la gente, porque si no incluimos a la gente, no podemos llegar a ningún consenso. Es por ello que necesitamos trabajar fuertemente y arduamente en soluciones que comprometan al pueblo, a la población, específicamente a aquellos que se podrían ver más afectados por un posible terremoto en la falla de San Ramón. Y bueno, finalmente, viendo todo lo anterior, para ustedes, ahora, teniendo la definición de desastre, ¿qué es un desastre natural? ¿Será una desgracia grande, suceso infeliz y lamentable a causa de lo natural o será una desgracia grande, un suceso infeliz y lamentable de origen natural? ¿Qué dice usted? Me gustaría que pudiesen decir en los comentarios qué piensa usted, si realmente es culpa de lo natural o solamente es de origen natural. ¿Qué dice usted? Bueno, muchísimas gracias. Espero que le haya gustado esta breve presentación y que se hayan clarificado más los conocimientos científicos en cuanto a la falla de San Ramón. Así que muchísimas gracias también por la invitación, Gino, y agradecido. Ahora